Buenas tardes a todos. Estamos hablando de aguas para hormigón y vamos a entrar a esta segunda sesión ya para concentrarnos más en qué daño hacen las impurezas. A ver, ya tenemos acá 10 participantes y voy a consultar al primero. ¿Dónde estás? Tania Mamani. Tania. Tania la una. Tania las dos. Sí, Tania. Ahora. Inge. Tania, a ver, recuerda lo que hemos comentado de las aguas, ¿no? ¿Por qué Sí, dijimos que podía usarse agua que no sea potable en construcción? Siempre y cuando, ¿bajo qué circunstancias podíamos usar aguas no potables en construcción? Tania, cuéntanos por favor. sería siempre y cuando no tenga impurezas, el agua sea medio limpia o no tenga color. Exacto, no tenga impurezas. ¿Y qué impurezas? Bueno, estas impurezas, ¿no? Cloruros, sulfatos, sales de magnesio, sales solubles, etcétera. Todo esto habíamos comentado que son impurezas que no deberían existir en el agua, estas, ¿no? Hay un límite máximo. Si va a haber sulfatos o cloruros, el límite máximo no puede haber más cantidad de 300 partes por millón. De sulfatos no puede ser mayor a 200 partes por millón, ¿no? De todos estos, a ver, estimada Tania, ¿cuál crees que es el más agresivo? Observando la tabla, Mm, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el más agresivo? Según la tablita. mm, Yo pienso que sería el que es de cloruros. Cloruros. Ah, ya. Muy bien. Tú dices cloruros. Bueno, te hago la siguiente Sí. aclaración. Mira, acá dice 300 partes por millón. 300 partes por millón. ¿Es mayor a 10 partes por millón? ¿Sí o no? Sí. ¿Y será 10 partes por millón mayor a 0,001 parte por millón? ¿Sí o no? Mm, Pero ¿Cuál me es? puede preguntar de nuevo. ¿Sí? A ver, otra vez te pregunto. ¿Cuál es mayor? ¿300 partes por millón? ¿10 partes por millón o 0,001 parte por millón? ¿Cuál es mayor? Sería el 0.001. Ya. Bajo ese análisis, efectivamente, este es el más agresivo. ¿Qué significa? Que si vamos a usar agua para el hormigón, el agua tiene que estar libre de materia orgánica. ¿Sí? No tiene que tener materia orgánica. Sí. No es conveniente. ¿Ya? Este sería el más Ok. agresivo, 0,001. ¿Por qué? Lo vamos a ver en este momento. Bien, entonces, ahora Ok. sí estudiamos qué le va a pasar al agua si tiene estas impurezas. En todo caso, decimos las impurezas que vamos a estudiar en este momento nosotros son las siguientes. Vamos a ver qué le pasa al agua cuando tiene impurezas como aceites, qué pasa cuando tiene ácidos, cuando tiene sulfatos pues, de magnesio, sodio, calcio, etcétera. Si el agua tiene este tipo de materiales o impurezas y se va a emplear en la construcción, qué pasa si tiene sales, azúcares, qué pasa si tiene limos, qué pasa si tiene materia orgánica o arcillas. Ahora analizamos esa partecita. Empezaremos con el primerito, que es aceites. ¿Sí? Bueno, de inicio muchos de ustedes saben que el aceite no es soluble en agua. ¿Y qué significa, estimada Daniel Guaigua, qué significa cuando decimos que el aceite no es soluble en agua? Que no se mezclan. No, no, Exacto, no se no, mezcla. Si es que el no aceite se no mezcla el se aceite con el mezcla, agua. efectivamente van a formar dos fases, ¿no es cierto? Una fase que es solamente aceite y otra fase que es solamente agua. Ahora, imagínate, estimado Daniel, qué va a pasar, qué pasaría con el hormigón si entra en contacto con el aceite. ¿Qué crees que pasa con el agua? Vamos a suponer que el agua por X o Z motivo se ensució con un poco de aceite y esa agua se ha empleado para elaborar una masa de hormigón. ¿Qué crees que sucedería? La composición que tenga, Inge, el aceite, tal vez no sería la adecuada porque podría tener otra reacción con el aceite que con el agua. Bien, la Y reacción, no sería tal vez favorable para la construcción.
Claro, de inicio las reacciones son adversas, ¿no? Al decir adversas, ¿a qué nos referimos? Que como aquí existen dos, ya no es solamente uno, son dos. Tenemos acá el aceite y el agua. La pregunta es, ¿cuál va a reaccionar con el cemento? ¿El aceite o el agua? De inicio el aceite no reacciona con el cemento, el agua sí. Por lo mismo, la cantidad de agua es insuficiente para el hormigón. Y esta agua que tenía que estar libre de impurezas por la presencia del aceite, además de ser insuficiente, va a generar una pobre resistencia mecánica en el hormigón, porque es agua que está con contenido de aceite, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Imagínense el daño que se le hace al hormigón que tiene aceite. De inicio, ¿va a fraguar? Sí, va a fraguar. ¿Va a endurecer? Sí, va a endurecer. Pero la resistencia mecánica, estimada Evelyn, ¿será mayor, menor o igual? Menor, ingeniero. Exacto. La resistencia mecánica de este hormigón es menor, mucho menor. Estamos haciendo daño. ¿Cuánto? Y este es un dato muy interesante. La resistencia mecánica tiende a disminuir, y lo vamos a poner aquí en letritas grandes, disminuye hasta de un 20 hasta un 30%. Disminuye, es menor la resistencia mecánica. ¿Qué significa esto? Que el aceite le hace un daño terrible, terrible a la masa de hormigón. Por ese mismo hecho, no es aconsejable pintar la madera con aceite sucio antes de hacer el hormigonado. Ustedes han visto que alguna vez, a ver, te pregunto a ti, Evelyn, ¿tú alguna vez viste los encofrados y para columnas en donde le pintan el aceite, le ponen aceite sucio y sobre eso hacen el vacío de hormigón? ¿Observaste esa operación alguna vez? Sí he visto el armado, pero no vi que le pongan aceite a la madera. No has observado. A ver, aquí vamos a tratar de buscar en la red si tenemos eso. Aquí pondremos aplicación de aceite en hormigón, ¿no? A ver si nos sale. Ah, bueno, este es otro tipo de aplicación. Aquí pondremos más que en hormigón, pondremos en encofrados. Encofrados. ¿Sí? Esta es la operación que no se debería hacer. Cuando nosotros trabajamos en encofraditos, aquí ustedes van a observar, la partecita lo ponemos con verdecito, ¿sí? Miren, ustedes se ven acá, este es el proceso de encofrado, ¿no? Están agarrando la madera, están aquí ya preparando la armadura de acero, esta es la armadura de acero, y muchas veces para que libere, es decir, para que la madera no se pegue al hormigón, acá lo vamos a poner con rojo, para que sea clarito, en la madera todo esto lo pintan con aceite sucio. Ese es un error garrafal. Si van a hacerlo para que se libere, no es conveniente hacerlo con aceite sucio. Existen otros elementos ya, existen otros desmoldantes. Un desmoldante por excelencia suele ser el diésel. El diésel puede aplicarse como una pequeña capita para tratar de desmoldar la madera y que ésta no se pegue al hormigón. Yo he empleado diésel y sí dan unos resultados bastante interesantes. Eso tiene que tomar en cuenta. Pero si le ponemos aceite, el gran problema con el aceite, y lo volvemos nuevamente acá a observar, es que le está reduciendo del 20 al 30%. Tiene menor del 20 al 30% de su resistencia mecánica. Y esto es abismal. El aceite es dañino para el hormigón. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sabemos? Aquí está la respuesta, ¿no? Ya sabemos que efectivamente cuando el aceite con el agua no se van a mezclar, forman dos fases. Tenemos agua insuficiente. Como hay agua insuficiente, la resistencia mecánica va a bajar. Muy aparte de eso, el aceite también va a contaminar. Aceite con agua en hormigones no es conveniente. Por favor, no utilicen aceite sucio. Existen otras pinturas desmoldantes o existen ya maderas propias para los procesos de encofrado o cimbrado. Ya existen maderas. Una es la palomaría, que tiene una superficie lisa
y el hormigón no se pega, no se va a pegar. ¿Ok? Bien, pues ya saben, el aceite... Y que Sí, te escucho, Belín. en caso de que las maderas, o sea, estén guardadas y sea una época de lluvia, ¿sería bien pintarlo así con el aceite sucio? A ver, una vez más me repites tu pregunta, está interesante. Una vez más, por favor. O sea, cuando las maderas para armar, Sí. para hacer los mechones, no estén en uso y estén guardados y sea una época de lluvia, ¿se podría usar el aceite sucio para que no se deforme la madera? Ah, interesante, sí. Pero, ¿qué parte de la madera tienes que pintar? Y eso aquí lo vamos a resaltar, ¿ya? Mira, acá estamos viendo que estamos usando maderita para encofrado, ¿no? Esto muchos conocen como encofrado. Bueno, el nombre correcto es encofrado o cimbrado. Encofrado porque es un cofre. En este cofre se va a vaciar la masa de hormigón, ¿no? Y también, bueno, el nombre que se lo conoce en estructuras en madera es cimbrado. Es lo mismo, es cimbrado. ¿Qué va a pasar acá? Si tú quieres, esta es una madera y esta madera está en desuso, pero tú quieres emplearla más adelante para la construcción, ¿qué parte la puedes pintar de aceite? La parte que no va a estar en contacto con el hormigón. La cara que no va a estar en contacto con el hormigón, esta sí puedes pintarla con aceite. ¿Por qué? Porque la madera, como es un cuerpo higroscópico, absorbe humedad. Entonces, si va a absorber humedad, va a tender a deformarse. Para que no se deforme, se le colocan pesos encima a la madera tiene que estar bien, bien planita, en una posición horizontal, con un control geométrico muy bien establecido. Es decir, yo pongo contrapesos para que la madera no se deforme y para que no adquiera humedad, le voy a poner a un lado aceite, ¿no? Pero, ¿qué cara voy a colocar aceite? La cara que no va a hacer contacto con el hormigón. Esta cara, por ejemplo, esta cara no va a hacer contacto con el hormigón. ¿Qué carita? Esta carita. Esta cara no hace contacto, pero la otra cara sí. Entonces, esta cara que no hace contacto con el hormigón, sí la puedo pintar yo con un poco de, o la puedes recubrir con un poco de aceite sucio para evitar que absorba la humedad del medio ambiente. En ese caso sí se puede aplicar. Pero aplicar aceite sucio como desmoldante para que sea fácil el retiro de la madera no es bueno. Utilice diésel o otro tipo de desmoldante. El diésel, repito, unos resultados muy interesantes. ¿Ya? Bien. Inge, gracias. Ok, excelente por tu pregunta. Ya Inge, sabemos tengo que... una pregunta. Sí, escucho. Inge, en ese caso el aceite se estaría utilizando como impermeabilizante. Sí. En el caso que hemos hablado, acabamos de describir con Evelyn, el aceite, en este caso, sí, se estaría usando como impermeabilizante, pero repito, Inge, tengo una duda más. Aún así, ¿por qué se sigue usando el aceite para, ¿cómo se dice? Para desencofrante. Desmoldante. Sí, para eso, ¿por qué se sigue usando el aceite? ¿O no se debería hacer eso? ¿O se No se puede hacer? debería hacer. Esa es una mala praxis. Y escúchenme bien todos. ¿Sí? Escúchenme bien. Muchas veces, esto lo hemos comentado en clases, es bueno que lo recordemos también acá. La construcción en Latinoamérica, a nivel de Latinoamérica y en nuestro medio también, está más regentada por gente empírica. Es decir, muchas veces los contratistas son los mismos albañiles, y los albañiles hacen un trabajo que a ellos les funciona, pero no entienden el trasfondo de lo que sucede cuando mezclan una serie de componentes. Cuando uno le coloca aceite sucio, desmolda, sí va a desmoldar, pero ellos no están entendiendo el daño que le están haciendo a esta parte del hormigón, al espesor, a unos 2 o 3 centímetros del espesor del hormigón. En términos médicos se dice mala praxis. Sería una mala práctica. Esta actividad no se debería hacer. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque hasta la fecha muy poco conocimiento existe sobre el mal uso del aceite en la construcción. Por eso, una vez más les repito, no se debería, aceite no, el aceite no es bueno. ¿Por qué? Como hemos visto en la anterior diapositiva, ensucia, el agua no va a actuar correctamente, pero es en la madera
igual la masa de hormigón está húmeda y la masa de hormigón va a hacer contacto con la superficie de la madera. Y esa parte que va a hacer contacto con la superficie de la madera se va a ensuciar. El aceite va a ingresar al interior del hormigón de la masa y estamos haciendo daño al hormigón. Pues, ¿qué podemos usar? Diésel. Es un buen desmoldante. El diésel puede ser un buen desmoldante. ¿Ya? Ese es el problema. Existe Ya, muy poca gracias. conciencia en el trabajo, ¿ya? Y es algo que ustedes no tienen que hacer. Una vez un compañero de usted me decía, pero ingeniero, todos lo hacen. Yo le dije, por algo tú estás estudiando. Tú estás estudiando para que entiendas el por qué no se debería hacer y cuando a ti te toque trabajar, veas alternativas y no cometas el error que se está cometiendo hasta ahora. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos entonces, como ya sabemos qué le pasa al agua cuando tiene como impureza el aceite y hace daño al hormigón, vámonos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa cuando tenemos ahora presencia de ácidos? Ácidos, ¿no? Sobre todo esto cuando mencionamos este caso, porque muchas veces el agua o el efluente de agua donde nosotros vamos a retirar tiene algún tipo de contaminación. Esto sucede sobre todo en los centros mineros. En centros mineros, muchos de los centros mineros tienen en sus residuos, sus aguas, componentes químicos, ¿no? Tienen ácidos, tienen bases, tienen una serie de componentes, tienen contaminantes químicos. Y esos contaminantes químicos tienen reacciones muy negativas en el hormigón. Y aquí estamos viendo una reacción de un ácido que está reaccionando en agua y un agua que ya tiene ácido, obviamente va a tener una reacción adversa con el cemento, ¿no? Reacciones adversas a la reacción del cemento. De igual forma, en palabras más comprensibles, debilitan la reacción, aquí pondremos, debilitan la reacción del cemento, ¿sí? Del cemento. En muchos casos ni siquiera fragúa, ni va a fraguar. Es decir, estamos queriendo armar, va a empezar a fraguar y va a empezar ya a desmoronarse el hormigón. La masa que yo quiero armar se va a fragmentar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los ácidos. Bien. Está clarito, ¿no? Una consulta. Y lo ponemos acá también para revisar. Le pondremos acá para que todos vean. ¿Qué será el agua de Copajira? Agua de Copajira. ¿Quién sabe qué es el agua de Copajira? ¿Alguien? A ver, yo voy a preguntar acá. Estimado Abel y Machi. A ver a la una. A ver a las dos. Sí, Inge. A ver, papá, ¿tú sabes qué es el agua de Copajira? No, Inge. No sé. Ya, mira, papá, son aguas contaminadas de la minería. ¿Sí? Esas son las aguas de Copajira. En los centros mineros, por ejemplo, en las cooperativas mineras donde se trabaja con oro, uno de los componentes que utilizan para recuperar el oro, que se conoce incluso como amalgamación, es el mercurio. El mercurio es altamente tóxico. La industria metalúrgica requiere de una serie de reactivos químicos para poder separar los minerales. Esas aguas que tienen restos de reactivos químicos se conocen como agua de Copajira. Son aguas contaminadas de la minería. ¿Sí? Estas aguas suelen tener muchas veces pHs de 1, 1.5, 2. Son aguas ácidas. Son aguas que tienen ácidos de sus componentes. Y eso es malísimo para la construcción. ¿Por qué hacemos esta mención? Puede que sea del caso que la ingeniera Evelyn tenga que hacer una construcción para una minera. Listo. Entonces, ¿tienen agua? Sí, ya va, ingeniera. Sáquese nomás. Ella va a ir y antes de utilizar esa agua para la construcción, tiene que verificar que esta agua no tenga impurezas, no tenga ácidos, no sea agua de Copajira. También existen impurezas, no agua de Copajira, pero aguas ácidas que se han cometido de forma, bueno,
se cometió la acción de emplearlas en la construcción y han tenido problemas adversos. Y les voy a contar el caso de una de sus compañeras. ¿Sí? Pero para entender bien el concepto, a ver, yo le voy a preguntar acá a Yamil Paco. Yamil a la una, Yamil a las dos. Sí, Inge. Ya, Yamil, una consulta. ¿Tú sabes qué son las aguas servidas? Creo que son las aguas de, a ver, ¿cómo se dice? De esos, me equivoco. ¿Agua de quesos? ¿Qué dijiste? O sea, de pozos, o sea, ay, no me acuerdo bien su nombre, Ya. pero Aguas algo significa eso. residuales. A ver, Franklin. Aguas residuales sería, Inge. O lo del Interesante. residuo. Ya. Que les quede bien en claro el siguiente concepto. Se entiende aguas servidas, las aguas de los lavaplatos, aquí pondremos, ¿no? Agua, que son aguas de lavaplatos, aguas que también pueden ser de lavamanos, agua de la Sí. ducha, etcétera. Es decir, toda agua que ya ha sido empleada se conoce como agua servida, agua servida. ¿Y qué es el agua negra? Son aguas que además de estar servidas tienen residuos sólidos. Residuos sólidos. ¿Qué tipo de residuos sólidos? Vamos a decir fecales. ¿Ya? Esa es la diferencia entre agua servida y aguas negras. ¿Y por qué hacemos mención a las aguas servidas y a las aguas negras? Porque estas aguas también, por el proceso de descomposición, generan y cambian la acidez o basicidad del agua en sí. Sucedió lo siguiente, una compañera de ustedes que ya, hasta donde tengo entendido, ya está haciendo su tesis de grado, ella tenía la necesidad de hacer el vaciado de su losita. Y el maestro constructor le dijo, necesito agua, agua conseguida donde sea. Le han preguntado, esta agua que tenemos acá, porque ahí tenían una salida de alcantarillado y había agua abundante. ¿Esta agua sirve? Sí, esa agua, traigan. Esa agua han empleado, esa agua efectivamente tenía contenidos ácidos, hicieron el vaciado de la losa, pero no pasó ni 3 meses y empezó a fisurar terriblemente. ¿Cuál es el problema? Han utilizado agua con contenidos ácidos o básicos, ¿sí? Posiblemente también estén sulfatadas. Es decir, tenía una serie de problemas esa agua y hay que tener mucho cuidado. Por eso está haciendo mención a los ácidos en aguas. Está clarito, ¿verdad? Muy bien, listo. Vámonos a las siguientes agüitas. ¿Qué pasa cuando hay contenidos de sulfato? Sulfato de sodio, de calcio. Estos sulfatos se conocen como álcalis blandos. Afectan el comportamiento del fraguado. ¿Sí? Evitan la formación de la película pasivante. De esto vamos a hablar la semana que viene, que es la película pasivante. Pero para explicar un poco mejor, o para que ustedes ya vayan entendiendo qué es la película pasivante, que es una pregunta que les voy a hacer acá, donde está nuestro chat, aquí está. ¿Sí? Para que ustedes también ya vayan revisando, aquí voy a poner qué es la película pasivante en armaduras de hormigón, ¿sí? Es la segunda pregunta que estoy haciendo. La primera es la de Hazel Limonero. Ok. Y explicamos lo siguiente. ¿Por qué el hormigón no, que tiene acero y el acero que está dentro del hormigón no se deteriora, es decir, no se va oxidando? Porque cuando el cemento reacciona con la superficie del acero, con el acero, forma una película protectora. El hormigón es considerado, el hormigón armado fue considerado en una época como un material inteligente porque se autoprotege. Esta película protectora es una película protectora. Esta película protectora desaparece cuando existen sulfatos. Cuando el agua tiene sulfatos de magnesio, de sodio, de calcio, etcétera, empieza a debilitar la película pasivante y producto de la debilitación de esta película pasivante va a empezar a perderse la capacidad de no oxidarse del acero y empieza a oxidarse y obviamente el hormigón también empieza a deteriorarse. ¿Sí?
Este es un efecto no deseado, forma parte de las patologías del hormigón. ¿Debido a qué? De la presencia de sulfatos, carbonatos y cloruros en la película pasivante que forman parte del hormigón armado, ¿no? Imagínense si el sulfato tiene mucha presencia en el agua, de inicio ya le estoy quitando la capacidad protectora al mismo hormigón. Por eso no tiene que tener sulfatos. No debería tener sulfatos el agua que se emplea para hormigón. ¿Sí? ¿Está clarito? Ok, yo creo que con ustedes van a averiguar que es una película pasivante, ahí van a poder entender mejor, pero de todas formas lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Vamos a volver ratito. Pasamos al siguiente. ¿Qué pasa con la presencia de sales? Las sales afectan el tiempo de fraguado en el hormigón. ¿Qué ves acá en la imagen? ¿Qué puedes ver, estimada Tania? Tania Mabani, a la una. Tania Mabani a las dos. Tania Mabani. Se retira, se retira. A ver, Tania Sí, Mabani. Ya está a punto de salir. Tania, ¿qué es lo que tú ves acá en la ¿cuál era figura? la pregunta? ¿Qué ves en la figura? ¿Qué ves en esta imagen? Mm, Pues que el armado de fierro está todo encerrado. Eso, está El agua. oxidado, ensayado, corroído, ¿no? Y Sí, esta armadura de acero, todos son estos de hormigón. ¿Esta en qué lugar se encuentra? ¿Qué ves en el a fondo? lo, Agua de mar. ajá. Exacto, agua de mar. La presencia de sales afecta terriblemente al hormigón. Por eso es que no podemos usar agua salada. Agua de mar en el hormigón no se puede emplear. Porque la sal va a potenciar o es un catalizador para que se produzca el proceso de corrosión en la armadura de acero. Pero, ingeniero, entonces, ¿cómo hacemos puentes en el mar? Tiene que tener una protección especial. Se le colocan aditivos y protectores especiales en la armadura de acero para evitar que ésta se corroe, siempre y cuando ésta tenga contacto directo con lechos marinos. ¿Sí? Muy importante eso. La sal afecta el tiempo de fraguado, además que debilita la película pasivante. Bien, vamos a ver el siguiente defecto. Vamos a ver el siguiente efecto, la siguiente impureza. Lo estoy diciendo claro, ¿no? ¿Qué pasa con los azúcares? Cuando tenemos azúcares, y esto nosotros lo hemos visto en vivo y en directo porque hemos hecho el armado de probetitas con compañeros del anterior semestre también, si no me recuerdo. ¿Qué pasa cuando se le coloca azúcar al agua que se va a emplear en el hormigón? Este hormigón no fragúa. Se le puede dar 10, 20, 15, 30 días, no va a fraguar. No fragúa el hormigón. El hormigón no va a fraguar. Y eso es preocupante. Alguien decía, ¿quieres hacerle daño a tu loza? Echarle un poquito de Coca-Cola, echarle un poquito de azúcar. Y es cierto, no fragúa. El fraguado, además de ser muy lento, casi ni se produce. Por lo mismo, la resistencia mecánica del hormigón no existe, pues porque no hay cuando el hormigón esté listo para ser usado. ¿Sí? Mucho cuidado con el azúcar. El azúcar evita el fraguado del hormigón. ¿Ok? Vamos viendo el otro, el limo. ¿Qué es el limo? Aquí vamos a hacer un cuadrito comparativo. Y vamos a tener aquí dos pequeños granitos. En el lado izquierdo vamos a tener el grano de las arcillas. Dijimos que las arcillas son los granos más finitos que se pueden encontrar. El tamaño de la arcilla, de la partícula de arcilla, aproximadamente es de 74 micrones. Esa es más o menos el diámetro de una partícula de arcilla. Esta es la arcilla, ¿no? La arcillita. Ahora sí, arcilla. Esta es la arcilla. ¿Qué es el limo? El limo tiene una característica similar a la arcilla, pero el tamaño de grano es mayor.
La diferencia es que entre el limo y la arcilla reacciona con la humedad. El limo es un pétreo. Pero el limo tiende a formar una pasta, más que una pasta de hormigón, forma un lodo. Y eso no es bueno. Por eso, el limo tiende a ensuciar. Los áridos forman precipitados de baja resistencia mecánica. ¿Sí? Mucho cuidado, por favor. No es bueno que tenga limos. No puede tener limos el agua. El agua no puede tener limos. ¿Ok? Bien. ¿Qué más decimos? Los últimos daños, ya habíamos hablado de las aguas, ¿no? Materia orgánica. Jamás de los jamases, por favor, empleen agua verde. Si el agua tiene una coloración verde, significa que ya hay presencia de material orgánico, ya hay materia viva. Y si utilizo esta agua para el hormigón, esa agua se va a alojar en los poros de los agregados, en los poros del mismo hormigón, y a la larga va a generar mohos en el hormigón. Ahí vamos a ver aquí una imagen para que podamos entender esto que estamos revisando. Van a ver ustedes, ponemos acá hongos en hormigones para que puedan observarlo. Y el tema es muy preocupante. Aquí está. Esta fotito, esta es una foto interesante. No quería mostrarles. Esta es. ¿Sí? Como ustedes pueden observar acá, el problema con este hormigoncito, esto se ha producido porque ya el agua ya tenía presencia de material orgánico. Pues a la larga, esa materia no se va a morir, va a seguir creciendo, se incrusta en los poros, y los poros también sirven en este caso de vivienda para estos agentes bióticos. A la larga, el hormigón pierde resistencia mecánica, entre poro y poro existe una microfisuración, es un problema muy complicado, por eso no conviene tener aguas verdes o utilizar aguas verdes para la construcción. Mucho cuidado, ¿sí? No tiene que tener. Y por último, vamos a revisar las arcillas. ¿Qué pasa con las arcillas? Bueno, las arcillas, esta es una fotografía de un tipo de arcilla, ¿sí? Pero las arcillas lo que hacen es bloquean los poros de los agregados y obviamente van a afectar la reacción con el cemento. El hormigón en sí va a tener una baja resistencia mecánica porque la arcilla se incrusta, como es un polvo sumamente fino y reacciona con el agua, va a formar una pasta que no favorece en nada al hormigón. ¿Sí? Va a debilitar su resistencia mecánica. Mucho cuidado. Por eso también no podemos usar aguas que sean color café, tampoco se puede usar. Si hay aguas que tengan una coloración café, es porque hay presencia de arcilla al interior de esas aguas. Y ya para finalizar la clase, ¿cuál es la clasificación de las aguas? Existen 3 tipos de aguas. Aguas de mezclado, aguas que se emplean para el lavado y aguas que se emplean para el curado. Este tipo de información y el desarrollo de todo este tipo de aguas lo vamos a realizar la siguiente semana. ¿Ok? Bien.